Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos, y para mí es un gusto recibirlos en este comité conjunto. El tema a tratar hoy es desafíos legales y de ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial, y tenemos dos invitados de lujo para conversar al respecto. Antes de dar paso a Giovanni, chair del Comité de Innovación, quiero dar un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores por hacer posibles estos eventos, y quiero recordarles a los participantes del comité que tendremos un espacio finalizando la exposición de nuestros invitados para sus preguntas y comentarios, los cuales pueden dejar en el chat. Adelante, Giovanni. Gracias, Paula, y un feliz día para todos, que estén pasándole de manera excelente, empezando por lo de su almuerzo y sobre todo agradecerles que estén hoy aquí presentes porque se habla tanto de la inteligencia artificial, se habla tanto de todo lo que está transformando, pero a veces poco desconocemos en el tema de ciberseguridad. Pocos a veces nos educamos cómo podemos nosotros contrarrestar todas estas temáticas que cada vez están creciendo. Y por eso, cuando Paula mencionó para realizar este comité me pareció fantástico porque esto es para ustedes. Entonces, sin más preámbulo, hoy tenemos varios invitados de lujo, pero hoy arrancamos con Pablo Líquez, Regional Cybersecurity Pre-Sales Architect en GBM. Es máster en seguridad informática, ingeniero de sistema, posee múltiples certificados en nube y seguridad, con más de 6 años de experiencia, especialista y arquitectura regional de ciberseguridad en soluciones como el cloud, para clientes de Centroamérica y el Caribe. Para mí es muy gratificante tener a Pablo y sobre todo que desde GBM, que viene trabajando fuerte en temas de ciberseguridad, pueda hablarnos un poco más sobre esto. Así que Pablo, bienvenido y el escenario es totalmente tuyo. Gracias, Giovanni, Paula y al equipo. Primero que nada, agradecerles por la invitación y sobre todo a la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, también agradecerles porque nos están acompañando para poder compartir estas experiencias bastante relativas e importantes como el tema de la inteligencia artificial. Como decía el equipo, la idea es que podamos entender cómo estamos en temas tecnológicos y creo que todos los medios de comunicación han ido cambiando mucho el tema de inteligencia artificial, cómo ahorita el tema de IA está cambiando las tareas repetitivas dentro de nuestras tareas laborales. Y la idea es que podamos entender un poco más allá de cómo nosotros podemos, dentro del panorama tecnológico, cómo podemos ser resilientes dentro de estas nuevas eras tecnológicas y sobre todo también cómo ustedes pueden ser resilientes dentro de lo que ustedes trabajan y sobre todo dentro de sus familias también, porque la tecnología está entrando en diferentes ámbitos y es importante que nosotros tengamos el contexto de cómo estamos utilizando estas mismas tecnologías. Antes, me gustaría que podamos regresar el tiempo, ¿no? Me gusta mucho cuando hablamos de inteligencia artificial, el tema de los datos, el tema de ciberseguridad, mucho es enfocarnos de cómo ha ido trascendiendo la parte tecnológica hasta la fecha. Creo que muchas de las personas que hoy en día están utilizando los dispositivos, las plataformas, la nube, realmente no han visto todo el tiempo que ha ido evolucionando estas nuevas tecnologías y me gusta mucho poner ese punto de partida en la línea del tiempo. Si hablamos de hace 20, 30 años, estas herramientas no existían, realmente existían pocas herramientas y proveedores, quizás empresas que invirtieran en tecnología eran muy escasas, plataformas y dispositivos realmente eran nulas o incluso tal vez solo algunas plataformas existían. Curiosamente, y aquí les dejo este dato, el tema de la información no estaba digitalizado, o sea, es decir, que las empresas no tenían ese nivel o ese músculo financiero para poder invertir en tecnologías y digitalizar esta información. De alguna forma, las empresas que tenían departamentos de tecnología tenían cierta influencia y control dentro de la información que estaban compartiendo o incluso donde tenían las empresas esta información importante. Y sobre todo antes, con el tema de la tecnología y no tenía mucho el tema de Internet, seguramente las personas tenían que ir físicamente a hacer sus tareas dentro de las organizaciones para poder ir operando dentro de estas mismas. Hoy veamos la diferencia, estamos detrás de una pantalla, ustedes me están viendo hoy en este webinar donde podemos compartir estas diferentes charlas a nivel de tecnología y vamos viendo y descubriendo cómo la era de la inteligencia artificial, el tema del Internet ha ido cambiando mucho las reglas del juego.
Curiosamente, esta presentación, cuando yo la compartí hace 6 años o hace 5 años, estaba el boom de la nube, el tema de la pandemia vino a cambiar mucho las reglas del juego porque empezaron a utilizar abruptamente tecnologías para poder ser más competitivos, para poder tener herramientas y diferentes formas de poder comunicarnos hacia nuestros consumidores, y de ahí nacen diferentes herramientas y proveedores que podamos ir consumiendo. Ahora existen diferentes y múltiples plataformas y dispositivos donde se conectan para poder hacer esa convivencia dentro del usuario hacia estas tecnologías. El tema de los datos, si recuerdan, antes no teníamos tanta información digitalizada. Hoy en día esa información o esos datos están dentro de las diferentes plataformas en Internet, y eso pues hace el tema de Big Data. El tema del área de tecnología ahora tiene cierta influencia y controles limitados de alguna forma por los diferentes departamentos de las industrias. Y ahora lo más importante es que podemos trabajar en diferentes ubicaciones de diferentes dispositivos para poder seguir elaborando en diferentes ubicaciones. ¿Qué es lo que está haciendo todos estos cambios con estas nuevas eras de transformación digital? Hace, no sé, 6 años, 5 años, también hablábamos mucho del tema de la transformación digital, que era la palabra de moda dentro del departamento de tecnología. Ahora eso quedó atrás. Estamos hablando mucho del tema de transformación hacia la nube, que también se está quedando hacia atrás. Y ahora todos estamos hablando de la inteligencia artificial, como el tema de ChatGPT, como el tema de soluciones como Copilot me van a permitir ser más eficientes en mis tareas repetitivas para poder ser más rápidos y eficaces dentro de esas tareas que obviamente son muy importantes, pero también muy constantes, nos quitan ese tiempo. Ahora, el tema importante es que también el área de ciberseguridad tiene que estar dentro de esta ecuación. Cuando nosotros, dentro del departamento de tecnología o incluso dentro del área de toma de decisiones dentro de las mismas organizaciones, tienen que pensar los datos, cómo están tratando la información, cómo nosotros estamos viviendo estas nuevas adopciones de transformación digital hacia la nube, hacia estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, y cómo podemos ser resilientes hacia este tipo de nuevas tendencias tecnológicas. ¿Y qué es lo que está pasando en el medio? Dentro de nuestra práctica de ciberseguridad en GBM, cómo nosotros apoyamos a nuestros clientes. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de los diferentes casos que existen donde las personas malintencionadas, los hackers, los ciberdelincuentes están utilizando estas mismas tecnologías para poder cambiar las técnicas y tácticas para hacer más sofisticadas sus ataques de ciberseguridad. Si imagínense que todavía las empresas no están digitalizadas, todavía tienen procesos manuales, no están adoptando la nube, no están adoptando las soluciones de inteligencia artificial. Eso quiere decir que muchas herramientas también se están volviendo legacy, y esto pues al final se vuelve un problema porque estas personas malintencionadas utilizan estas mismas herramientas para poder acelerar la forma de poder exfiltrar información y sobre todo poder tener el activo más importante que son los datos. Hoy en día los datos definitivamente es la información, es el activo más importante dentro de las organizaciones. También existen fatigas dentro del departamento de ciberseguridad porque en efecto no tenemos herramientas, no existen procesos, no existe tecnología para poder evitar esta fatiga de los incidentes de ciberseguridad. Y de alguna forma se va volviendo complejo cómo ha ido cambiando y mutando esta nueva aceleración de las tecnologías que nos ha traído hoy en día estos nuevos temas tecnológicos con el tema de inteligencia artificial. Datos relevantes que hemos visto dentro del medio es que parte también de esta acelerada adopción de la nube, cuando estábamos hablando desde la pandemia en el 2020, probablemente muchas organizaciones no estaban preparadas para adoptar el tema de teletrabajo, tuvieron que bajar ciertas políticas de gobernanza y de seguridad para poder seguir operando. Sin embargo, eso también trajo problemas hacia cómo debilitar nuestro perímetro y cómo nos expusimos hacia el Internet en estas diferentes malas prácticas al momento de adoptar estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que está trayendo ese tipo de nuevas tendencias? Cuando nos adoptamos a la nube, el 45% de infracciones, de ataques de ciberseguridad se están enfocando en la nube porque no existen buenas prácticas dentro de esa adopción.
También existe una fatiga del 37% dentro del área de tecnología porque no tiene procesos, tecnologías para poder soportar estas nuevas tecnologías para poder proteger nuestros activos más importantes. Y sobre todo también el desconocimiento de estas nuevas tendencias tecnológicas también no aceptamos estas nuevas tecnologías de una forma resiliente y definitivamente esto va a causar bastante problema tecnológico dentro del departamento informático. Ahora, si les decía antes cómo nos mirábamos en la fotografía del hoy, muchas plataformas de poder adoptarlas, incluso de cómo el ecosistema de diferentes dispositivos, si existía diferente información o datos con el tema de digitalizar esta información, y existe demasiada información hacia la nube. El departamento de tecnología tenía cierta influencia y controles limitados y la gente podía trabajar dentro de cualquier tipo de dispositivo. ¿Qué nos decía hace 5 años el mañana? ¿Qué es lo que realmente en su momento pensábamos de cómo iba a estar la tendencia tecnológica? Y esto cuando yo hablaba con los clientes, cuando hablábamos mucho de la adopción de la nube, esto lo mirábamos dentro de hace 5 o 10 años de cómo podíamos vernos en la fotografía del mañana. Herramientas integradas, donde existieran plataformas conectadas y dispositivos donde puedan tener esa sinergia dentro del usuario. Y probablemente ustedes, los que me escuchan en este momento, tienen dispositivos de Android o dispositivos de iOS, donde sabemos de que, por ejemplo, un Apple Watch se conecta hacia el ecosistema de Mac, y vamos viendo de cómo se van interconectando estos diferentes dispositivos para poder ser una convivencia bastante intuitiva con los datos que nos está recopilando las mismas plataformas para poder tomar decisiones, para poder tener de alguna forma más preciso las diferentes herramientas que nos están dando estos fabricantes. De aquí donde nacen ejemplos como ChatGPT. Si antes teníamos datos digitalizados, hace años teníamos el tema de Big Data, cómo ahorita estamos generando análisis predictivos. Ahora existen modelos de inteligencia artificial generativa donde podemos nosotros conversar con estas tecnologías para poder hacer estas tareas repetitivas más rápidas y más eficientes. Y esto significa que la tendencia tecnológica está creciendo y esta nueva adopción de tecnología es importante que empecemos a adoptarla para que podamos ser más resilientes dentro de este tipo de adopciones. Ahora, esto ya no es el mañana, ahora esto es el hoy. Es básicamente que ahorita estamos viviendo esta nueva tendencia tecnológica y esto es importante que nosotros empecemos a establecer controles. Si las personas que nos escuchan hoy están encargados de ciertas áreas y prácticas de tecnología, de ciberseguridad, es preocupante cuando nosotros nos acercamos con las personas, con las industrias, con las empresas y empezamos a discutir el tema de la información. Se vuelve bastante complejo si no tienen una metodología de gobernanza madura para poder gobernar esta información que hoy en día se está digitalizando y obviamente se está esparciendo en diferentes plataformas. ¿Qué es lo que nos dice la inteligencia artificial? Bueno, ya existe la inteligencia artificial en diferentes casos de uso. Sabemos, el ejemplo más claro es ChatGPT, que todo el mundo lo ha utilizado y probablemente hasta tiene la aplicación instalada dentro de su dispositivo móvil y ya no busca en Google básicamente una pregunta sobre alguna información que necesita, sino que le busca directamente hacia la inteligencia artificial de OpenAI. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estamos utilizando nosotros estas herramientas, también las personas malintencionadas, como les digo, están utilizando estas herramientas y están mutando las formas de las tácticas y técnicas para poder vulnerar nuestros dispositivos, nuestra información. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser resilientes, y digo muy repetitivamente la palabra resilientes, porque tenemos que pensar en que en algún punto de nuestra vida laboral o vida personal podemos ser atacados, nos pueden exfiltrar nuestra información, podemos vivir un ataque de ciberseguridad y tenemos que pensar cómo estamos hoy en día teniendo estas tácticas o cómo nos vamos a defender dentro de la era de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los estragos que nos ha traído ChatGPT? Porque todos conocemos y nos han polarizado, nos han romantizado que ChatGPT obviamente
es la nueva revolución dentro del Internet, dentro del área de tecnología, pero hay muchos puntos donde también tuvieron que regular esta herramienta porque definitivamente todos tenían acceso hacia estas plataformas y definitivamente esto nos puede traer puntos negativos de cómo también las personas malintencionadas utilizan estas herramientas para crear hasta incluso nuevas formas de poder vulnerar alguna industria o hasta incluso en temas de guerra que también lo han utilizado para ese tipo negativo. Entonces, existe pánico de alguna forma en estas herramientas de IAs generativas, pero la idea es que seamos resilientes, sigamos pensando de cómo utilizar estas herramientas de forma más óptima y eficientes para poder ir asegurando esa capa de cómo proteger los datos, que son el activo más importante, ¿no?, en estos días. Ahora, datos importantes, que esto es curioso y realmente es un ataque de ciberseguridad que probablemente lleva muchos años dentro del medio, pero es curioso que el 91% de ataques de ciberseguridad se están enfocando y siguen enfocándose en phishing. ¿Eso qué quiere decir? De que hay muchas organizaciones que no están poniendo la seguridad de primera como pilar principal dentro de las tecnologías dentro de su organización. ¿Qué quiere decir? De que tanto los usuarios están teniendo malas prácticas, están teniendo ataques de phishing y obviamente eso pueden exponer los datos y sobre todo estas nuevas herramientas de inteligencia artificial buscan la forma de poder vulnerar estas herramientas de protección de correos para poder ir a atacar el eslabón más débil, que son los usuarios. Y aquí es donde es importante que nosotros, dentro de las personas que nos escuchan, se lleven el mensaje que al final nuestra identidad está digitalizada en todas las plataformas que tenemos hoy en día dentro del medio y es importante que nuestra capa de identidad esté protegida como mínimo con una solución de multifactor authentication. Es increíble que aún existen personas que no tienen una solución de multifactor authentication que protege ese tipo de ataques y donde puedan exfiltrar la información, tanto en un ecosistema laboral, pero también están atacando en un ecosistema personal. Y obviamente están atacando también hasta incluso las personas más vulnerables, que probablemente son nuestros hijos. Y eso también es importante que sepamos que hoy en día todos están expuestos al tener una identidad digitalizada dentro del medio de las plataformas tecnológicas. Ahora, importante, los datos. Hemos visto de cómo ha ido evolucionando los datos desde la digitalización, desde cómo el tema de Big Data, ahora cómo estos datos han ido generando análisis predictivos, existen inteligencias artificiales generativas, todo es datos y datos y datos. Ahora, cómo nosotros nos preocupamos por los datos internos, tanto personales como laborales. Y es increíble que la cantidad de incidentes de seguridad se sigue aumentando a un nivel del 83% dentro de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser atacados, que vamos a ser exfiltrados dentro de nuestra información más importante. ¿Y cuál es ese plan de gobernanza? ¿Qué estamos haciendo para poder evitar que exfiltren nuestra información? ¿O cuál es ese plan de mitigación o ese plan de gobernanza que hoy en día tenemos? Tienen tecnologías, tienen procesos, tienen personas donde podemos ser resilientes al momento de ser atacados. Es un punto muy importante y crítico que tenemos que pensar. Y también hay usuarios malintencionados que también representan una cierta porción del 20% de exfiltraciones dentro de las organizaciones. ¿Qué quiere decir? De que estas personas internas están robando información, que es el recurso más importante hoy en día. Alrededor de esa exfiltración de estas personas malintencionadas internamente, andan entre alrededor del 15.4 millones de dólares, que es el costo de poder invertir en ese tipo de acciones malintencionadas dentro de las personas que exfiltran información desde un pendrive, desde un correo electrónico, desde cómo ellos intentan con métodos, con plataformas personales para poder fugar la información hacia dispositivos personales para poderlos vender. Y eso también nos lleva hacia otra porción de usuarios que también, por errores humanos, también cometen errores en el cual también tienen exfiltración o cometen errores donde al final el 90% de estas personas corren ese riesgo para poder
cometer errores para exfiltrar la información. Estamos hablando mucho de los datos y también cómo estamos tratando de protegernos en esa capa física o esa capa donde podamos evitar que expongamos la información dentro de los medios tecnológicos. Pero también es importante que veamos esa caja de joyas de la corona, que es la información, y pensemos también cómo nosotros estamos operando estos datos internos y tanto externos. Buscamos plataformas para protegernos de una exfiltración de alguna persona malintencionada, de algún ciberatacante, pero también tenemos que pensar de cuáles son esos procesos, de quién tiene las llaves al reino o quién tiene las llaves a esta caja, y poder también exigir procesos a cómo proteger la información dentro de este tipo de tecnologías. Y aquí es importante que empecemos a analizar cuáles son esos planes de gobierno o cuáles son ese nivel de protección de los datos que estamos generando dentro de nuestras organizaciones para evitar estas exfiltraciones de información. Y aquí les traigo más casos donde siempre nos enfocamos también en el tema de la inteligencia artificial. Normalmente les decía que el 91% de ataques de seguridad son phishing. Sabemos de que ahí tenemos una porción donde también la inteligencia artificial está tratando de buscar, de poder buscar la forma en la técnica de poder buscar a la víctima, que es el usuario final, a cómo exfiltrar la información, sus contraseñas para poder robar la información de la organización. Existen personas malintencionadas que también con pendrives están utilizando esa fuga de información si no tienen herramientas para poder detectar estas malas acciones de estos usuarios internos. Y ahora tenemos un tercer caso que es importante que se lo lleven hoy en día hacia sus organizaciones o hacia sus casas, es que cómo estamos utilizando la información hacia estas IAs generativas. Si no tenemos una herramienta que tenga algún tipo de clasificación de la información y no estamos protegiendo los datos y estamos subiendo la información hacia estas herramientas generativas, básicamente estamos exponiendo los datos o nuestras joyas de la corona hacia estas herramientas generativas. Obviamente hay un cierto compliance dentro de estas herramientas, pero sin embargo los datos se están exfiltrando en estos medios de IAs generativas y tenemos que ser más resilientes a cómo evitamos tanto las personas que están utilizando dentro del proceso la información y evitar estas malas prácticas para que obviamente fugan los datos dentro de estas herramientas generativas. Ahora, reflexionemos mucho sobre los datos, ¿sí? Si los que nos escuchan hoy en la audiencia, busquemos la forma en que nuestras organizaciones conozcamos en dónde está la información confidencial, entendamos ese proceso donde están las personas, las tecnologías, de cómo estamos tratando la información para saber al menos qué tipo de clasificación o qué tipo de importancia le estamos dando a la información para poderla proteger. Y sobre todo, qué tipo de datos deben de ser confidenciales internamente para las organizaciones o incluso puede también calzar dentro de un caso de uso personal, porque también los datos personales también se están exfiltrando, y cómo también nosotros estamos gestionando los datos, cómo está dentro de esa operación, en ese proceso o en ese flujo, cómo nosotros reflexionamos en qué persona está almacenando los documentos, en qué dispositivos, en qué plataformas, y la idea es que seamos resilientes a cómo vamos a gobernar nuestros datos en esta era de inteligencia artificial en los diferentes aspectos que hemos visto hoy en día dentro de las plataformas de tecnología. Con esto me despido y estaré ahí atento a las preguntas y consultas para que podamos conversar, y le cedo ahí la palabra a mi compañero David. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Pablo. Muy interesante toda la información que nos compartes. Ahora doy paso a nuestro segundo invitado, al licenciado David Sucre Levy, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y especialidad en Derecho Tecnológico en John Marshall Law School. Tiene un diplomado en abogado digital, también Código Abogado Digital e Instituto Nacional de Ciberseguridad de México en el año 2020. Actualmente es socio de la firma de abogados Sucre Arias Reyes, con especialidad en Derecho de Nuevas Tecnologías, Derecho Inmobiliario y Derecho Bancario.
Además, es encargado de SAR Documents, una herramienta informativa desarrollada en la firma para la confección automática de documentos y contratos para el sector inmobiliario, bancario, de arrendamiento financiero y fiduciario. Es secretario de la Junta Directiva de la Corporación La Prensa desde el año 2020. Fue secretario de la Junta Directiva el año 2021 del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología IPANDETEC. Es miembro de la Cámara Panameña de Tecnología de Información, Innovación y Telecomunicaciones Capatec, miembro de la Cámara de Comercio de Panamá y miembro de la Cámara Americana de Comercio de Panamá. Así que bienvenido, licenciado. No lo escuchamos. Muchas gracias. Me encantaría decir que es la primera vez que me pasa eso, pero siempre me pasa. Nada, muchas gracias por la presentación, Paula, y a todos muchas gracias por venir. La verdad que el tema de ciberseguridad en la era de inteligencia artificial, la realidad, y si se quiere ir de gratis de aquí, es que todavía no la sabemos porque la inteligencia artificial realmente está en medio de desarrollo y no tenemos legislación todavía de temas de inteligencia artificial. En Panamá hay un anteproyecto y ahora con mucho gusto hablamos sobre él. Y si no lo han leído, se los recomiendo, no es muy largo, pero es el primer pinino precisamente para ir creando las bases de la inteligencia artificial de una forma más correcta en Panamá. Y bueno, como lamentablemente soy abogado, tengo que decirle un poco de normas que estoy seguro que ninguno va a apuntar, ni se preocupen, y si quieren la presentación con mucho gusto se las mando, pero y ni siquiera se las voy a poner en orden, porque creo que voy en el orden en que más la utilizamos, más que en el orden cronológico. Pero nosotros desde el 2008 tenemos ley de documentos electrónicos, que es la misma ley de firma electrónica, que fue modificada en el 2012, que incluso crea ya el servicio de prestadores de servicios de almacenamientos tecnológicos, que se deben inscribir o se pueden inscribir, ya sean para prestar servicios a terceros o para su propia empresa, en el Ministerio de Comercio e Industria. La última vez que revisé, creo que no había registrado, no había ninguno registrado. Me dijeron que un banco ya se registró. Eso tiene sus ventajas, que más que todo es que si tienes que dar una prueba digital a un proceso judicial, se entiende que la misma se ha cumplido con todo lo que establece la ley. Es un original, el cual no se puede decir dentro del juicio que no lo es. Lo otro, lógicamente, la que todo el mundo habla, que es la Ley de Protección de Datos y su reglamentación, que salió en el 2019, y su reglamentación en el 2021, que realmente es cuando entra en vigor la ley, porque dio 2 años de gabela. De esa vamos a hablar bastantito, pero esa yo sé que está bien sopeteada y que la mayoría de los que estamos aquí en el foro ya más o menos la conocemos. Lógicamente está el Código Penal, los mismos gremios o por instituciones han empezado también a ver el tema de ciberseguridad en la banca, en seguros, en valores. En el 2016 se crea la Fiscalía Especializada de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. No me pregunten por qué combinaron las dos. Yo creo que cada uno tiene su espacio para tener una fiscalía especial, pero bueno, hasta ahora vamos así. Y nada, el Código Penal, que lógicamente, y yo creo que con esto nos podemos ver si quieren, no, mentira, pero desde el artículo 289 al 292 ya incluso comienza a hablar de penas para las personas que violan como lo utilizan las bases de datos en Panamá, para que se sientan tranquilos, es de 2 a 4 años de prisión, y lógicamente puede haber unos agravantes que pueden hacer esto un poquito más largo. Y para el sector de gobierno, la autoridad, la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, en el 2018 sacó un manual de estándares para la seguridad de información y las tecnologías que usa el Estado. Lo principal es que el Estado, todas sus bases de datos tienen que estar en Panamá. Al Estado, y aunque no crean eso, que era un gran problema para los proveedores de software que usan nubes extranjeras, pero bueno, está en las reglas que emitió la AIG en su momento. Las 6 recomendaciones que siempre hay en materia de ciberseguridad, y aquí creo que me estoy metiendo un poquito en el campo de lo que ya explicó Luis, pero nada más, siempre uno tiene que estar velando por la continuidad de negocios. Yo creo que todo el mundo entiende que
que uno puede mitigar el riesgo, pero no lo puedes eliminar. Entonces tú tienes que tener siempre la forma de poder continuar con tus negocios. Debe ser personalizada la ciberseguridad. No todas las empresas, ni todos los procesos, ni inclusive deben tener el mismo grado de nivel de ciberseguridad y no debe ser igual para todo el mundo. Lógicamente tienes que escoger bien a tus proveedores. Si no entienden qué es eso, es llamar a Luis a que los ayude, que ya les dé una buena charla de ciberseguridad y son temas legales, lógicamente, a nosotros. La ciberseguridad compete a todos dentro de tu empresa, no es solamente al departamento de IT. Todos tenemos una computadora, o la mayoría tenemos una computadora que no podemos dejar prendida, que tenemos que bloquear cuando nos vamos a tomar el café. O sea, es un tema que tenemos que capacitar a nuestro personal y que todo el mundo esté enterado de lo que debe hacer, porque dejar la computadora abierta precisamente comienza a abrir huecos en la ciberseguridad, ¿no? Lógicamente, la confidencialidad de los datos es eterna, no importa que tu colaborador deje de trabajar contigo, él debe saber que no puede estar pasando los datos que aprendió en tu empresa. Si se fue a la firma de Ciasca, que veo nada por aquí, y salió de Sucrares y Reyes, no es que le puede dar los datos, ni viceversa. Pruebas de penetración interna y externa periódicas son muy necesarias, ayudan mucho. Y yo ahí agregaría tratar siempre de buscar proveedores distintos, que no siempre utilicen el mismo y lo vayas variando cada año en esas pruebas de penetración, porque lógicamente tener la opinión de varios siempre es buena, ¿no? Y nada, y lamentablemente la parte aburrida, como digo yo, siempre hay unas obligaciones y la ley de protección de datos habla de dos personas que se confunden mucho. Uno es el custodio de los datos y el otro es el responsable. El responsable, nada para diferenciarlo un poquito, el responsable de los datos es el que yo le di mi dato. Yo voy a, no sé, a un mall y me dice que hay una rifa de un Mercedes-Benz que nadie se gana nunca, pero y yo ahí autorizo que use mis datos y se los estoy autorizando al mall, pero el mall se los da, como ellos no tienen base de datos, se los da a un tercero que es el que le maneja la parte de publicidad. Ese es el custodio, porque está utilizando mis datos que yo autoricé que se lo transfiriera, pero el responsable es al que yo se los di. Nada más para separar un poquito, ¿no? Y ambos deben tener, lógicamente, sus protocolos y sus procesos, que no es lo mismo. No es lo mismo el protocolo que yo tengo en mi página de internet de cómo las personas, que yo le informo qué datos estoy recogiendo y cómo pueden estas personas ejercer sus derechos de sus datos, de los cuales son titulares, al protocolo que yo tengo internamente dentro de mi empresa, que es una previa auditoría que yo debo hacer donde yo recojo, no sé, de dónde recojo los datos, de los canales digitales, de la recepción, del que pide el café, porque me llegan por correo electrónico, porque la página de internet, etcétera, etcétera. Eso es cómo yo recojo mis datos. Lo otro es quiénes dentro de la empresa pueden ver esos datos. No es lo mismo que, por ejemplo, en mi firma de abogados, Julito, que hace el mejor café de Panamá, vea quiénes tienen sociedades dentro de la empresa, que la vea una secretaria técnica. No todo el mundo tiene la necesidad de ver esos datos y debemos asegurarnos, dentro de esa auditoría que hagamos, que solo las personas que requieren ver los datos para los fines que los requieren sean los que puedan verlos y trabajarlos, ¿no? Lo otro es cómo yo guardo esos datos, si estoy encriptando, si no estoy encriptando los datos, si los estoy guardando en mis hierros, en mis servidores, o si tengo una nube. Cómo se destruyen los datos. Cada cierto tiempo, lógicamente, la ley te pide que destruyas esos datos cuando ya no los necesitas. Y dependiendo de la ley y del sector en que estés, tienes más tiempo para mantenerlos. Ya después los puedes destruir o los puedes hacer anónimos para temas estadísticos. Y lo otro es cómo le doy los derechos a los titulares de esos datos, ¿no? Esos son cómo yo armo mi protocolo de seguridad, que, como dije, no es lo mismo que las políticas que tengo en mi página de internet. Y por cierto, porque no quiero se malinterprete, el tema de protección de datos o de de protección de datos realmente no es un tema tecnológico, realmente. Yo puedo tener una base de datos, por ejemplo, cuando yo voy a un edificio y anotan mi nombre, que yo entré en un cuaderno Balboa de 95 centavos, esa es una base de datos, al igual que lo puede ser una página de Excel o puede ser ya un servidor más grande. O sea que no es solamente
un tema, el tema de protección de datos no solamente es tecnológico, que la mayoría esté en temas tecnológicos, pero igual el cuaderno que usa esa seguridad dentro del edificio tiene que tener su protocolo de quién puede ver quién entró, si es el dueño del apartamento, si es la administración, si es la junta directiva, cuánto tiempo se va a guardar ese cuaderno, etcétera, etcétera. No voy a dar una clase aquí de protección de datos, pero nada más quería que supieran ese tema de que no es un tema de solamente tecnológico, ¿no? Las obligaciones que tiene el custodio y el protector de datos, y las voy a pasar por encima rapidito, es precisamente elaborar el protocolo y los procesos de protección de datos. Tiene que revisar periódicamente ese protocolo y esos procedimientos. Lógicamente tiene que cumplir con los estándares, no solamente con las normas, sino también con los estándares nacionales e internacionales. Y aquí sí, por el tema tecnológico, porque como la tecnología va cambiando, por ejemplo, ahora nos entró la inteligencia artificial. Si yo tengo una aplicación de reconocimiento facial, yo tengo que hacer unas nuevas adecuaciones para saber que la identidad no va a ser hecha a través de una inteligencia artificial. Eso es detectable. Hay unas certificaciones, creo que sean certificaciones Gamma o Gema, no sé cuál las dos, que se utilizan para este tipo de verificaciones para el tema de identificación facial. Hay ahora unas para identificación de voz, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente tener que tener los mecanismos para ir haciendo esas correcciones de tus protocolos, ¿no? Tu base de datos tienes que tenerla siempre actualizada. Por eso muchas veces ven que sus bancos, por ejemplo, les manda solicitudes para actualizar los datos, porque precisamente ellos están obligados a tener esta base de datos actualizadas. Y para mí muy importante el programa de capacitación. Como dije, esto no es un tema del Departamento de Tecnología, esto es un tema que tenemos que tener todos dentro de las empresas y tiene que permear esa información. Todos debemos ser conscientes de que el dato, y como decía Luis, la información ya comienza a ser un activo tan importante que es lo que buscan ahora mismo los delincuentes. Entonces, es muy importante que todos estemos capacitados dentro de la empresa para saber cómo manejar esos datos, ¿no? Y bueno, la ley pide que vayas designando un oficial de protección de datos. Alguien tiene que ser responsable de los datos. Lógicamente, en los sectores regulados, ya es una obligación tener un oficial de protección de datos con unas ciertas características. Nosotros, los que no estamos regulados, salvo por la ley de protección de datos, sí tenemos nada más que tener a alguien que es el responsable dentro de nuestra empresa de esos datos, ¿no? Como sé que me está acabando el tiempo, voy a pasar muy rápido esta parte y quiero llegar realmente a la parte de cuando hay violaciones de la base de datos, y creo que me pasé un poquito. No me he pasado, discúlpeme. Nada, cuando uno tiene una violación en su base de datos, uno tiene que, el custodio, recuerden que el custodio no siempre es el responsable de los datos, pero apenas se da cuenta, tiene que de forma inmediata decirle al responsable y tiene que hacer de una forma fácil y sencilla, igual que a todos los afectados, y ahí ahora sí el responsable tiene que decirlo de una forma sencilla también a todos los que pudieran ser afectados en esa base de datos, ¿no? Uno tiene hasta 62 horas a partir de que conozca el incidente y esa notificación tiene que cumplir unos parámetros, ¿no? Tiene que tener la naturaleza del incidente, qué tipo de datos fueron comprometidos, las acciones correctivas que se están tomando para que no se siga habiendo esa violación a la base de datos y las recomendaciones a los titulares de los datos. Y me acuerdo clarito cuando estábamos en pandemia, a todos los que somos del programa de millas de Copa, por ejemplo, nos llegó una recomendación pidiendo que cambiáramos nuestras contraseñas y no era porque a Copa le habían violado su base de datos, pero ellos eran responsables, pero el custodio, que era el programa más grande en temas de millas de ellos, sí había tenido una violación y lógicamente ellos le pidieron a todos los que pudieron ser afectados que cambiaran su contraseña porque podía haber sido vulnerable. Normalmente tú no sabes qué datos, exactitud lograron tener acceso a la persona que entró a tu base de datos, así que, pero sí sabes más o menos qué tipo de peligro puede haber, ¿no? No sé, los números de tarjeta de crédito, la contraseña para ingresar, que puede ser utilizada para ingresar a varias cuentas de otros temas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente
el responsable de la base de datos además tiene que tener siempre una bitácora que debe estar disponible para las autoridades de control sobre la fecha que ocurrieron las violaciones, qué motivó, o sea, cómo se dio la violación a la base de datos, los hechos relacionados y qué fue afectado y cuáles fueron las medidas correctivas de esa violación, ¿no? Eso es muy importante y se lo digo porque a cada rato tengo consultas sobre el tema de, hey, hace 6 meses violaron mi base de datos, ¿qué debo hacer? Yo, persígnate, porque ya pasaron las 62 horas que tenías para hacer todas las notificaciones que tenía que hacer. Y ya, porque no, y sorry que vaya como carretilla, pero sé que el tiempo era limitado y no quería pasarme. Hace poco se presentó un anteproyecto de ley sobre inteligencia artificial. Y aunque, y con mucho gusto, el que lo quiera me escribe y le mando el proyecto para que lo pueda haber revisado. Es bien sencillo, como dije, son unos primeros parámetros para el uso responsable de la inteligencia artificial, pero ya tiene unos principios que para mí son muy importantes. El primero es el de responsabilidad de los desarrolladores y de los usuarios de la inteligencia artificial. Y yo digo también de los usuarios porque es muy importante, porque a veces uno le pide a ChatGPT, oye, hazme una carta para cobrarle a, no sé, a Yamilet. No es que Yamilet me dé plata, pero vamos a decir, y yo pongo los nombres y tú no sabes realmente del otro lado de esta inteligencia artificial quién está captando los datos que estás poniendo ahí, ¿no? Entonces, el usuario también tiene que ser responsable de cómo utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Siempre tienes que hacerlo con respeto y ética, que sea para mantener la paz. No es que vas a hacer un video de Donald Trump diciendo que va a atacar el canal de Panamá con una voz. Es una forma irresponsable de usar la inteligencia artificial. Lógicamente, el tema de seguridad, muy importante también en tema de la inteligencia artificial. Y estos otros temas muy importantes, ¿no? La privacidad, lo que hablábamos, los datos de las personas, ya sea el usuario, ya sea el que lo desarrolla, debe estar muy comprometido con la privacidad de los datos de terceros y la propiedad intelectual, ¿no? No es que puedo usar la inteligencia artificial para hacer un video, no sé, de un camión de Dell atropellando, no sé, algo de Apple o algo por el estilo. Tenemos que ser responsables también con los temas de propiedad intelectual, ¿no? Y hasta aquí terminó la carretilla y sorry que me fui rápido, pero no quería pasarme del tiempo ni quería hacer la charla tan técnica para el día de hoy. No, muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos comentarios en el chat que Zulena tenía una consulta, pero ya con las 6 recomendaciones que se mencionaron, pues considera que ya la tiene muy clara. David, a ver, Yamilet pregunta si el anteproyecto tiene un punto sobre el registro ante la Dirección General Nacional de Tecnologías de la Información, ¿no? Yo creo que ella ya lo tiene porque aquí está escribiendo que el artículo 7, exactamente. La idea es que la CENACIL sea como este rector del tema de este tema, ¿no? No tengo el proyecto ahora mismo, Yamilet, pero si quieres, cuando termino aquí te llamo y discutimos el punto 7 para leérmelo y verlo. Pero sí, digo, no, primero que es un anteproyecto, todavía en revisión. Yo participé, pero más que todo en la parte precisamente de los 2 últimos puntos que les toqué, que era el tema de propiedad intelectual y el tema de seguridad, porque lógicamente eso me preocupa un poco. Yo sí creo que tiene que haber alguien velando por esto, porque el tema de la inteligencia artificial, el que piensa que esto llegó para irse como otros temas de tecnología, yo creo que aquí sí se equivocaron. Yo creo esto, no sé, las otras 26 personas que están aquí, pero yo uso por lo menos ChatGPT 3 veces al día. He hecho mis propios ChatGPT internos para temas de protección de datos, para temas de firma electrónica, donde invento todas las leyes y lógicamente inicio haciendo mi consulta por ahí. Después, lógicamente, uno no puede dejar eso solo, sino que todavía tiene que meterle su mente, pero es muy importante que tengamos un parámetro. Si es burocrático o no es burocrático, que es lo que me pregunta Yamilet, tendría que buscar qué tipo de registro, ¿no? Yo creo que el registro que buscaba era para el desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial, pero si no lo reviso, Yamilet, y me comprometo de todas maneras también a
hablar con los que desarrollaron el proyecto de ley y con el legislador que la está presentando para ver que no sea burocrático, porque no es la idea. Al revés, yo creo que toda la tecnología busca un tema de seguridad y un tema de facilitarnos la vida, ¿no? Excelente. Pues, una pregunta que muchas veces hacen, si se genera una imagen, esto es para Luis y David, una imagen, ya bien sea con inteligencia generativa, Copilot, ChatGPT, ya estamos hablando, Gemini, y esta imagen la utilizan para una presentación o es una imagen artística, ¿se infringe con el tema del derecho de autor? O definitivamente la persona puede decir, la generó su estilo y la hace público y lo comparte y recibe beneficios a través de esta imagen que se generó, no tiene ninguna consecuencia, o sea, ya la imagen pertenece a ella, o para poner un poco más de picante, si esa persona puede coger después esa imagen y registrarla y decir que es de ella después que la generó, pues. Yo me voy a saltar, y sorry Luis que me salte esta parte, pero precisamente cuando metimos la parte de propiedad intelectual, eso fue lo que fuimos buscando, ¿no? Y por varias cosas. Por el tema de la música, que ya le hemos visto cómo se ha generado con inteligencias artificiales. No sé a quién se le ocurrió hacer más canciones imitando a Bad Bunny, aunque no lo creas, eh, eso, y Bad Bunny se puso bravo. Pero también hay cosas buenas. Pudimos revivir a los Beatles en algún momento, precisamente porque con inteligencia artificial pudimos terminar. Y con eso estoy molestando, ¿no? Cada quien con su gusto. Parte de lo que pusimos en el proyecto de ley era que si usas inteligencia artificial para generar algo, tienes que decir que lo utilizaste. O sea, no puede ser. Y yo he visto, por ejemplo, ahora mismo hay un periodista, y hago contar que no es la prensa, Tijerino, por ejemplo, que ahora hace sus videos, le estoy haciendo por banda gratis, eh, hace sus videos con una voz artificial y él pone texto hecho por, se me olvida el nombre de él, pero Tijerino es el apellido, si mal no me equivoco, con voz hecha por inteligencia artificial. Esa es la forma responsable. Aunque se nota que la voz es con inteligencia artificial, lo responsable es decir hasta dónde llegó hasta dónde tú eres autor de algo y dónde utilizaste algo más, ¿no? Yo creo que debe ir por ahí. Mientras que estoy aquí, y para que le voy a dar la siguiente respuesta a Luis, yo voy a buscar el proyecto de ley para contestar la de Yamilet. Adelante, Luis. Sí, no, ahí, expandiendo lo que decía David, ese uso responsable que se debe de utilizar de las IAs realmente es lo que lo hace más empático, ¿no? Y es lo que a mí muchos usuarios y clientes me dicen si la IA viene a cambiar a las personas, a los procesos, y quizás aquí eso o el chiste que dicen de Skynet, ¿no? De que obviamente ahorita que la IA, las nuevas versiones de ChatGPT están eh, ocasionando ese pánico de cómo vamos a estar en estas tecnologías. Y la respuesta es que no, las personas no van a ser cambiadas por estas tecnologías. Tenemos que ser responsables de cómo utilizamos la inteligencia artificial. Y definitivamente la IA, si estamos pensando de que esto nos cambia hasta incluso nuestro trabajo, eso ese no es el enfoque de la inteligencia artificial. Busca la forma tenemos que ver de qué forma la adaptamos a nuestras tareas, si de alguna forma el tiempo, que es lo más importante en este momento en el tema de ciberseguridad, cuando detectamos un incidente, tenemos que responder de forma oportuna en temas de tiempos, y la inteligencia artificial nos apoya en ser más rápidos y eficientes. Entonces, realmente en mi comentario, aportando a lo que han mencionado de la IA, al final es usarlo responsablemente y tratar de ser resilientes. El punto importante aquí es, imaginémonos que alguna vez vamos a ser atacados, vamos a exfiltrar nuestros datos y tenemos que saber cuál es ese proceso de gobernanza, de cumplimiento dentro de los datos para que obviamente podamos tener un plan de gobernanza a nivel de la información, ¿no? Así es. Bueno, no veo más consultas en el chat, no sé, Giovanni. Yo nada más para echar para atrás, si me lo permiten, ya encontré el Claro que artículo sí. y Yamilet tiene toda razón. El proyecto original establece que los desarrolladores y los proveedores de inteligencia artificial deben registrarse, lo cual yo creo que tiene toda la razón de que eso, primero que no es real, y ni siquiera
actualmente los que hacen comercio electrónico están registrados ante el Ministerio de Comercio e Industria, la Dirección de Comercio Electrónico. Mucha gente, mucho menos un desarrollador india de una inteligencia artificial va a venir a Panamá a registrarse, ¿no? Yo creo que lo que se desarrolla en Panamá puede tener un registro, sobre todo para tener algo más de estadística, pero estoy de acuerdo que jamás va a pasar que alguien de afuera o que sea un proveedor de inteligencia artificial vaya a registrarse ahí. Más allá no lo veo real que vaya a pasar. Así que voy a pasar su sugerencia con mucho gusto. Tenemos una consulta de Juan. En cuanto a los desafíos legales, ¿consideran que habrá un desafío en cuanto al uso de las herramientas de IA que puedan ser utilizadas para encontrar vacíos legales que puedan ser utilizadas para acciones negativas o en contra de una entidad o persona? Voy a contestarla porque el abogado soy yo, me imagino. Mira, no necesitas una inteligencia artificial para encontrar un hueco en nuestras normas. Eso creo que lo vivimos todos los días. Si no, no tendríamos vidas perdidas por ahí. Así que la verdad es que sí, digo, lo que te vaya a facilitar, sí, la verdad es que sí, lamentablemente va a pasar. Pero también sirve para mejorar nuestras leyes cuando encontremos ese tipo de huecos, ¿no? Una y otra. Y la tecnología siempre va más rápido que la legislación, lamentablemente. Créeme que yo que ando en temas de firma electrónica lo he vivido, que la ley es de la última modificación del 2012 y ya la tecnología pasó y sobrepasó eso. Pero la realidad es que la legislación nunca va a ir a la par de la tecnología. Eso es muy complicado. Y como te digo, ojalá nuestros legisladores, en vez de estar en la chancleta, en el día de la chancleta, lo que busquemos es todo lo contrario, ¿no? Ir llenando estos vacíos que puede encontrar la inteligencia artificial, ¿no? Así es. Bueno, creo que no tenemos más consultas, entonces, pues de mi parte, darles un agradecimiento muy especial a ambos por acompañarnos el día de hoy, a Giovanni, también a todo el equipo de AmCham por la organización de este evento y nuevamente, pues a nuestros miembros que participaron hoy y a los patrocinadores. Agradecerles nuevamente y que sean multiplicadores de este mensaje de la ciberseguridad con los demás compañeros, porque como mencionaba Luis y David, creo que cada día tenemos más falencias en todo este tema en nuestro día a día. Entonces es comenzar a tomar precauciones para que luego no tengan arrepentimientos. Y me acuerdo, como para cerrar, que en el tema de la ciberseguridad hay dos perfiles, el que fue atacado y el que está próximo a ser vulnerado. Entonces tengamos eso presente y bueno, recuerden que estos espacios son para aprendizaje, que tenemos más comités dentro de AmCham y que esto es para ustedes. Hacerles una feliz tarde y un buen almuerzo a los que no han almorzado. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, se cuidan.